Hoy les voy a contar historias reales de la historia de la humanidad, eventos que se cobraron la vida de muchas personas, casos sin resolver y criminales que nunca fueron capturados. Suscríbanse para recibir nuevas historias reales y dejen un comentario si ya conocen estas historias. Vamos a los hechos. El terror en Londres victoriana. En las brumosas y empobrecidas calles del distrito de Whitechapel, durante el otoño de 1888, surgió un nombre que se convertiría en sinónimo de terror urbano y misterio sin resolver. Un asesino que nunca fue capturado aterrorizó el East End londinense durante varios meses, atacando principalmente a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad social. Las víctimas eran en su mayoría trabajadoras sexuales que vivían en la pobreza más absoluta, sobreviviendo en albergues nocturnos y luchando día a día por conseguir el dinero necesario para un lugar donde dormir. Lo que hizo particularmente aterrador este caso fue la brutalidad metódica y casi quirúrgica de los crímenes, que sugerían que el perpetrador poseía conocimientos anatómicos avanzados. El asesino no solo mataba, sino que mutilaba los cuerpos de sus víctimas de maneras específicas que indicaban un patrón deliberado. Los ataques ocurrían típicamente en las primeras horas de la madrugada, en callejones oscuros donde la víctima era atacada con velocidad y precisión sorprendentes. La Policía Metropolitana de Londres se encontró completamente desbordada por la magnitud del caso. A pesar de tener más de 200 sospechosos, realizar miles de entrevistas y recibir cientos de cartas, muchas de ellas supuestamente del propio asesino, nunca lograron identificar al culpable. Las cartas más famosas, enviadas a la Central News Agency y firmadas con un apodo que se volvería infame, contenían detalles perturbadores y un tono burlón que aterrorizó aún más a la población. La prensa de la época jugó un papel crucial en la amplificación del pánico, publicando detalles gráficos de los crímenes y especulaciones sin fundamento. El caso marcó un antes y un después en la investigación criminal moderna, siendo uno de los primeros en recibir cobertura mediática masiva internacional. Generó más de un siglo de especulación sobre la identidad del responsable, con teorías que van desde médicos respetables hasta miembros de la realeza británica. La zona de Whitechapel, ya de por sí empobrecida y peligrosa, se convirtió en un símbolo del miedo urbano. Las mujeres del distrito vivían aterrorizadas, pero muchas no tenían más opción que continuar en las calles por necesidad económica. El caso permanece oficialmente sin resolver, convirtiéndose en uno de los misterios criminales más fascinantes y estudiados de todos los tiempos. El carnicero de Milwaukee. Estados Unidos conoció en las décadas de los años 70, 80 y principios de los 90 uno de los casos más perturbadores y psicológicamente complejos de su historia criminal. Un hombre aparentemente normal y tranquilo que vivía en un modesto apartamento en Milwaukee, Wisconsin, fue arrestado en julio de 1991 cuando la policía descubrió evidencias espantosas que conmocionaron al mundo entero. Sus crímenes involucraban no solo asesinato, sino también actos de necrofilia, canibalismo y preservación macabra de restos humanos. En su apartamento se encontraron fotografías escalofriantes, restos humanos en diversos estados de preservación, un refrigerador conteniendo cabezas humanas y un barril lleno de ácido donde disolvía los cuerpos. Lo más inquietante de este caso fue descubrir que había logrado pasar completamente desapercibido durante más de 13 años, incluso teniendo múltiples encuentros con la policía que no detectaron las señales de alarma evidentes. En una ocasión particularmente trágica, una de sus víctimas, un adolescente que había logrado escapar desnudo y sangrando, fue devuelto por la policía al apartamento del asesino, después de que éste convenció a los oficiales de que se trataba de una disputa doméstica entre adultos. El joven fue asesinado poco después. Este incidente generó indignación pública masiva y llevó a investigaciones sobre racismo y homofobia en el departamento de policía, ya que la víctima era de origen asiático y los oficiales hicieron comentarios despectivos sobre la situación. El criminal operaba con un patrón consistente. Frecuentaba bares, centros comerciales y eventos públicos donde conocía a hombres jóvenes, generalmente de comunidades minoritarias. Les ofrecía dinero para posar para fotografías o simplemente
simplemente para acompañarlo a su apartamento. Una vez allí los drogaba, los estrangulaba y luego llevaba a cabo actos perturbadores con los cuerpos. Durante su juicio, que fue seguido intensamente por medios de comunicación de todo el mundo, reveló detalles escalofriantes sobre sus motivaciones. Explicó que quería crear compañeros que nunca lo abandonaran, llegando incluso a intentar crear zombies mediante procedimientos rudimentarios en cerebros de víctimas vivas. Confesó 17 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber más víctimas. Los psiquiatras que lo evaluaron presentaron conclusiones contradictorias sobre su estado mental, mientras algunos argumentaban que sufría psicosis y no podía distinguir entre bien y mal. Otros sostenían que era plenamente consciente de sus actos y simplemente carecía de empatía. Finalmente fue declarado cuerdo y condenado a múltiples cadenas perpetuas consecutivas. El caso llevó a reformas significativas en los protocolos policiales relacionados con personas desaparecidas y generó debates intensos sobre la salud mental, el sistema de justicia y las fallas en la protección de poblaciones vulnerables. En 1994 fue asesinado en prisión por otro recluso, poniendo fin a uno de los capítulos más oscuros de la criminología estadounidense. El monstruo de los Andes. Sudamérica experimentó uno de los casos más escalofriantes y numerosos de criminalidad serial en la segunda mitad del siglo XX. Un individuo que operó principalmente en Colombia, Ecuador y Perú durante las décadas de 1970 y 1990, confesó haber cometido más de 300 asesinatos, principalmente de niñas entre 8 y 12 años, en zonas rurales, empobrecidas y comunidades indígenas aisladas. Si estas cifras son exactas, lo convertiría en uno de los asesinos más prolíficos de la historia moderna documentada. Sus víctimas provenían de las capas más vulnerables de la sociedad, niñas de familias campesinas pobres, huérfanas o en situación de calle que nadie echaba de menos inmediatamente. El depredador tenía un método específico y calculado. Se vestía como un vendedor ambulante o trabajador de obras benéficas para ganarse la confianza de las comunidades rurales. Ofrecía dulces, juguetes pequeños o la promesa de un trabajo para las familias, lo que le permitía llevarse a las niñas sin levantar sospechas iniciales. Las trasladaba a lugares remotos donde cometía sus crímenes y luego abandonaba los cuerpos en barrancos profundos o áreas de difícil acceso. Lo más aterrador de este caso fue la escala masiva y el hecho de que logró operar durante tanto tiempo cruzando fronteras internacionales. Durante años, las desapariciones no fueron conectadas entre sí debido a que ocurrían en diferentes países y las víctimas pertenecían a comunidades marginadas cuyas denuncias no recibían la atención debida. Su captura en 1980 en Ecuador fue casi accidental. Una inundación arrastró varios cuerpos hasta un área más accesible y cuando las autoridades comenzaron a investigar, lograron establecer un patrón. Poco después fue sorprendido intentando secuestrar a otra niña. Durante los interrogatorios iniciales, las autoridades pensaron que estaba exagerando cuando comenzó a confesar cientos de asesinatos, pero las investigaciones posteriores confirmaron la magnitud del horror. Llevó a los investigadores a múltiples lugares donde había enterrado o abandonado a sus víctimas, y muchos de los restos fueron identificados por familias que habían perdido la esperanza de encontrarlas. Los psicólogos que lo evaluaron determinaron que sufría de trastornos de personalidad severos y fue declarado mentalmente enfermo. En Ecuador fue sentenciado al máximo permitido por ley en ese momento, 16 años de prisión. Lo que generó controversia internacional fue que, después de cumplir su condena y mostrar supuesta buena conducta, fue liberado y deportado a Colombia. En Colombia fue hospitalizado en un instituto psiquiátrico, pero según reportes no confirmados, fue liberado nuevamente a finales de los años 90 por buena conducta y supuesta rehabilitación. Su paradero actual es completamente desconocido, lo que genera controversia, temor e indignación entre las familias de las víctimas y la sociedad en general. Este caso expuso las terribles fallas en los sistemas de justicia sudamericanos de la época y la vulnerabilidad extrema de las poblaciones rurales e indígenas.